Hoy día vamos a hacer las dos clases, como conversé con el delegado. Vamos a hablar sobre lo que es fisiopatología respiratoria, ya la clase 3, y vamos a hablar también sobre la clase 4, que es la interpretación del AGA y el equilibrio ácido-base. Muy bien. Bien. Lo que es la evaluación de los patrones estilométricos, epilimográficos y de Delco anormales, ustedes tienen que haber tenido ya la base previa que vieron cuando hicimos fisiología. Hablamos de que hay diferentes formas de evaluar la función respiratoria de los pulmones. Una puede ser una flujometría, otra puede ser una plerismografía, otra puede ser una difusión de monóxido de carbono, test de lavado de nitrógeno, etc. La cuestión es que los exámenes funcionales respiratorios evalúan no solamente la calidad de la función de la vía aérea, sino también evalúa la calidad de la función de los pulmones y de los músculos ventilatorios que participan. Por lo tanto, si yo tengo una sospecha de asma en una persona, de EPOC en otra, yo necesitaré de estas pruebas funcionales respiratorias para llegar al fondo del diagnóstico. Miren, si ustedes creían que el neumólogo solamente hacía espirometría y flujometría, están equivocados. Hacemos flujometría, espirometrías, plerismografías, difusión de monóxido de carbono, lavado de nitrógeno, difusión de helio, gasometría, saturometría, polisomnografía, que es una prueba para descartar problemas del sueño, test de caminata y prueba de dosaje de óxido nítrico exhalado. Todo eso que están viendo ahí se llaman las pruebas de función pulmonar y existen subespecialidad en lo que es función o fisiología respiratoria. Bueno, vamos a hablar específicamente de espirometría. Recordemos un poquito lo que ustedes ya saben de espirometría que vieron en el ciclo anterior. La espirometría es una prueba dinámica, básica de estudio de la función pulmonar. Recuerden ustedes que es una prueba ahora computarizada. El paciente toma aire todo lo que pueda, se coloca la boquilla y sopla todo lo que pueda. Es la medición cronometrada de una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. El paciente debe tomar todo el aire que pueda, soplar todo lo que pueda por lo menos 6 segundos y después recuperar otra vez el aliento. Y lo que vamos a evaluar con la espirometría son los volúmenes pulmonares, la suma de los volúmenes que se llama capacidades y los flujos de aire de la vía aérea. Ahora, recuerden también de que la espirometría que actualmente se utiliza es la espirometría dinámica, la espirometría computarizada. Y la espirometría me puede salir con patrón normal, la cual mayormente se encuentra en personas sin enfermedad pulmonar, pero me puede dar problemas o alteraciones de la normalidad, es decir, patrones anormales, como es el patrón obstructivo, típico de disminución del calibre bronquial. Por ejemplo, un asmático, el asmático cuando respira con una expiración prolongada, ¿no? Característica. Si yo le hago una espirometría a un asmático, de seguro que me va a salir un patrón obstructivo. O si no, puede haber una disminución de la capacidad pulmonar vital, lo que se llama el patrón restrictivo, típico de los pacientes con fibrosis. Señor, tome aire, bote. Se acabó, ya no hay más aire, porque son pulmones pequeños, fibróticos, o a lo mejor pulmones cuyos músculos ventilatorios no trabajan bien. Por lo tanto, moviliza volúmenes respiratorios pequeños. A eso se le llama el patrón restrictivo. Ahora, recuerden ustedes que la espirometría computarizada puede hacerse basalmente, es decir, una espirometría en un paciente que no ha recibido ningún tipo de medicación ni broncodilatadora ni broncoconstrictora. Se puede hacer una espirometría con test de reversibilidad con el beta 2, es decir, le haces la espirometría al paciente inicialmente y después le aplicas salbutamol y al cabo de 15 a 20 minutos le repites la prueba y evalúa si es que el paciente ha broncodilatado. ¿Cómo lo valoramos? Si es que aumenta el volumen expiratorio forzado el primer segundo, como vamos a ver. Y el otro sería el test de broncoespasmo o broncoprovocación, donde al paciente se le nebuliza con histamina o metacolina, y esto lo que genera es broncoespasmo, lógicamente controlado,
y ver si la persona tiene, por ejemplo, problemas de asma bronquial. Aunque les comento, de estos tres, el último, broncoprovocación, en el Perú no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no tenemos el reactivo, que es la metacolina o la histamina, ¿de acuerdo? Lo que hacemos mayormente es de broncodilatación o reversibilidad con beta 2. Ahora, la teoría nos decía de que las espirometrías se pueden hacer en niños por encima de los 7 añitos, como los que están arriba, porque ya colaboran. La verdad es que se puede hacer estudios espirométricos y flujométricos en niños tan pequeños como esta bebé. Y eso se hace con máquinas adaptadas que comprimen suavemente su barriguita, exhala el aire de manera forzada y eso es monitorizado, medido por la máquina, ¿de acuerdo? Así que se puede hacer en niños muy pequeños, pero en el Perú laboratorios de este tipo todavía no se han implementado. Bien, ¿a quiénes le indicamos la espirometría? Este es un recordaris de lo que hemos hecho el ciclo pasado, ustedes suponen que ya lo saben, ¿ah? 1. Evaluación ante sintomatología respiratoria. Si tengo tos, silbido de pecho, disnea y opresión torácica a predominio nocturno, estoy descartando probablemente asma bronquial. Para descartar asma tendría que hacerle a la paciente o al paciente una espirometría. No puedes hablar de asma si no hay espirometría, no se olvide. Para dar el impacto respiratorio de enfermedades de otros órganos o sistemas. Soy un paciente que tiene lupus. Recuerden que el lupus es una enfermedad sistémica, donde hay inflamación, principalmente afectación del colágeno, es una colágenopatía. Afecta las articulaciones, pero también puede afectar la pleura a los pulmones y puede desencadenar en algunos pacientes fibrosis pulmonar. Y vemos aquí, con una espirometría, ¿qué tanto afectó su función respiratoria? Una fibrosis inducida por lupus, por ejemplo, una enfermedad sistémica. Otro, alteración funcional debido a agentes como tabaco, como drogas, como humo de leña o elementos ocupacionales. No puedes tú decirle a un paciente que ha fumado toda su vida que está normal si no le has hecho espirometría. Si viene un paciente que ha fumado más de 10 o 15 años, lo evalúas, le tomas la placa y te parece que todo está bien, no se te ocurra decirle que está sano y que no pasó nada. Porque lo que va a hacer el paciente es ir a su casa y se va a fumar no 2, sino 4 cajetillas en tu nombre. Porque se va a sentir feliz de que no tiene nada. Y eso está mal. A todo paciente que fuma se le debe pedir mínimo una espirometría y una tomografía del tórax para descartar por ahí algún tumorcito que ya se está cocinando, que se está formando. Igual también mujeres que cocinan con leña o personas que trabajan en lugares, por ejemplo, pintando muros, pintando barcos, tallando mármol, qué sé yo, inhalan estos elementos inorgánicos que pueden provocar neumoconiosis. ¿Qué es una neumoconiosis? Una enfermedad pulmonar relacionada al trabajo, a la ocupación de la persona. Otro, personas que van a ser operadas, ya sean que tengan antecedentes respiratorios o tabaquismo, pronóstico de trasplante pulmonar. Al paciente que se le va a hacer trasplante de pulmón, se le hace una espirometría antes del trasplante y después del trasplante. Y más o menos, si vemos de que la espirometría está normal, eso me dice de que es probable que ese paciente desarrolle menos rechazo al pulmón. Porque una forma de que el cuerpo rechace el pulmón de una persona trasplantada es que comienza a generar broncoespasmo recurrente. Ocurre un cambio que se llama bronquiolitis obliterante. Y no se olviden, no hay órgano que más rechazo ejerce que el pulmón. Ni corazón, ni córnea, ni riñón, pulmón. Es por eso que tú puedes trasplantar de tu pulmón. Imaginemos, eres una persona con fibrosis terminal. Ya, conseguiste el dinero y tu donante, que se supone que es un donante cadavérico, ¿no? ¿Quién va a donar un pulmón? Vivo. No. Tiene que ser un donante cadavérico, histocompatible contigo. Te ponen el pulmón nuevo. ¿Y qué pasa? Tienes que tomar de por vida medicamentos inmunosupresores que te bajan las defensas. Y un día, con tu pulmón nuevecito, te da gripe y te mueres. Y se acabó la historia. Tanto trasplante, tanto dinero, tanto esfuerzo, y una simple gripe te lleva. Por eso es muy importante el paciente trasplantado que se cuide de las infecciones, porque va a estar inmunodeprimido por las medicinas para evitar el rechazo. Por ejemplo, aquí tenemos con unas imágenes
Aquí vemos minero del carbón, mineral, ¿no? Miren, inhalando pues las partículas de carbón. Consumo de drogas como la pasta básica o la marihuana. El humo de leña, lógicamente, también va a repercutir en la función pulmonar. Si queremos ver qué tan afectada está la función, pedimos una espirometría. Evaluación preoperatoria en ancianos, evaluación que van a hacer en personas que van a ser operadas del corazón, de los pulmones, del tórax o del abdomen superior, también se debe pedir espirometría. Voy por la calle con mi camiseta de Perú y estoy caminando por Medellín, y en eso ganó Perú, clasificó al mundial, y los colombianos me amasan a golpes, papu, ya. Chapan a 2 colombianos y me hacen juicio, o les hacen juicio, y tú quieres hacer una indemnización, para eso te hacen una espirometría y se evalúa qué tanta discapacidad o qué tanto daño ha resultado o afectado a tu función pulmonar producto de la agresión. ¿Me entienden? ¿Ya? Después también, si por ejemplo estoy llevando farmacología y he creado mi jarabe de cascarita de plátano bizcocho con ajo macho para el asma, este es tu derecho de crearlo. Si tú quieres comprobarlo si realmente es bueno para el asma, se lo tendrás que dar, pues, ¿no? Y ver, pues, con un grupo control si realmente es efectivo o no. Suena bonito, pero saben que eso no es legal. Si tú quieres probar un medicamento en seres humanos, tiene que pasar rigurosamente por modelo animal. Ratas, ratones, monos, conejos, y después de por lo menos 5 a 10 años, humanos. ¿Ya? Fase de inmunogenicidad, reactogenicidad, seguridad y eficacia. Así que mínimo son 15 años. No que me traigan con un trabajo de investigación en la cual la cascarita de plátano bizcocho es bueno para la sarna, porque lo he frotado de mi mamá y le curó. Así no es la cosa, ¿de acuerdo? Bien. Y el otro sería estudios epidemiológicos que incluyan patología respiratoria. Bien, hay contraindicaciones absolutas para evitar, pues, que la persona al cual se le va a hacer una espirometría, finalmente se le haga, porque puede haber riesgo incluso hasta de muerte. Si una persona tiene neumotórax, neumomediastino, esté hemoptizando, botando sangre, no se te ocurra hacerle una espirometría porque va a sangrar más. Si tiene un aneurisma aórtico, abdominal o cerebral, como va a soplar con toda su fuerza, ¡pim!, se rompe el aneurisma y el paciente se nos complica. Pacientes con infarto reciente o angina estable. ¿A qué se refiere infarto reciente o angina inestable? Aquel infarto o angina que no tenga o que tenga menos de 6 semanas de haber ocurrido. Es decir, si tuve un infarto a lo mucho al mes o mes y medio, no se hace. Más de eso quizás podríamos hacerlo. Desprendimiento de retina, cirugía de cataratas tampoco, embarazo avanzado tampoco, porque la gestante va a pujar y te vas a volver padrino a la fuerza. TBC activa sin tratamiento, influenza o enfermedades infecciosas porque vas a contaminar tu equipo y al personal, tampoco los que tengan sonda, los que tengan hipotensión. Y por último, tú no puedes obligar a nadie a hacerse una espirometría. Si el paciente no quiere, pues no se hace, porque te debe llevar un consentimiento informado, no se olviden eso. Muy bien. Bueno, esta placa ya la hemos visto, seguramente es un neumotórax, ¿sí o no? Vemos aquí como el pulmón del lado derecho está colapsado y todo lo que ven en negro es el aire. Todo está colapsado, es un neumotórax. No se les ocurra hacer espirometría a un paciente con neumotórax porque vas a complicarlo, vas a hacer que este neumotórax aumente. Igual, personas que estén con angina de pecho, con aneurismas, que estén hemoptizando, no se recomienda realizar una espirometría porque puedes complicar el proceso. Bien, ¿y cuáles son las contraindicaciones relativas? Tenemos traqueostomía, ausencia de dientes, hemiparesias faciales, náuseas, fiebre y falta de comprensión. ¿Qué significa contraindicación relativa? Que se puede hacer, pero solucionando el problema. Por ejemplo, si es que tengo fiebre, mejor que no tenga fiebre, pues le doy un paracetamol que se recupere y le puedo hacer. Pero siempre descarten que no hay una infección respiratoria, ¿no? Igual, si no tiene dientes, eso no es problema. Realmente uno puede hacer espirometría porque los dientes no participan en absoluto en la prueba. Bien, recomendaciones. El paciente no es que esté en ayunas, sino que haya tomado algo ligerito, un desayunito suave, un almuerzo suave, porque va a haber gasto energético durante la prueba. Que no haya hecho ejercicio por lo menos media hora antes, que no haya fumado al menos 1 hora antes, que no utilice broncodilatadores. Si es salbutamol,
fenoterol o bromuro bispatropio 6 horas antes, sin inhalador. Si es salmeterol o formoterol, 12 horas antes, porque recuerden que salmeterol y formoterol son LABAs, que significa beta agonistas de acción prolongada, y a las 12 horas recién se depuran completamente del cuerpo. Complicaciones de la espirometría: la gran mayoría tose, sople, tose, no hay ningún problema. Pero si el paciente tose en la primera fase de la curva, se invalida la prueba y hay que volver a hacerla. No se olviden que para hacer una espirometría las curvas tienen que ser buenas, aceptables, repetibles. Todo eso lo vimos en la parte de fisiología. Puede haber broncoespasmo, por eso debe tener su broncodilatador ante alguna eventualidad. A veces puede haber dolor de cabeza, dolor de pecho. Realmente nunca he tenido ni neumotórax ni desmayos producto de una espirometría. Pero hay que tenerla siempre en cuenta. Como uno hiperventila, y cuando uno hiperventila, recuerda que hace alcalosis respiratoria y se marea. Bueno, tipos de espirómetros. Tenemos los espirómetros más antiguos, que son los de campana o volumétricos, los de fuelle, los de rodamiento y los de diafragma. Por ejemplo, este es un espirómetro de campana, muy elemental, ¿no? Donde el paciente sopla por esta boquilla, el aire entra por acá, eleva esta campana que está en un sello de agua, generando movimiento de poleas y finalmente generando las gráficas. Recuerden que este tipo de espirómetro muy antiguo solamente te brinda gráficas de esto de acá. Estas gráficas de acá que forman el espirograma. ¿Se acuerdan? Volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y nada más. Son los 3 volúmenes que te dan este tipo de espirómetros. Y recuerden que la suma de volúmenes que me da capacidades, ¿no es cierto? Entonces con este hallamos volúmenes y capacidades. Lógicamente hay un volumen que no van a poder hallar. A ver, pregunta, ¿qué volumen no se puede hallar con esto? Residual. Perfecto. Ahí está, justo lo que les decía, el volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual no se puede hallar por una espirometría, se halla por una pletismografía de una manera mucho más exacta que otras pruebas. Este es el de fuelle. Soplas y es como un fuelle que se va inflando, y al inflarse genera impulsos eléctricos que son finalmente graficados. Bueno, pero ya pues todo ha evolucionado para bien. Ahora hay espirómetros que no solamente te van a hallar volúmenes y capacidades, también te van a hallar flujos. Y tenemos el neumotacógrafo, el termistor, el de turbina, el de vortex. Vamos a ver para que nos vean. Ya son mucho más complejos, computarizados y dan mucho más información. Este de acá es el termistor, el aire pasa por acá y enfría esta resistencia del medio, y cuando más la enfría, genera aquí información que se traduce en una gráfica. Este es el neumotacómetro, que es un diafragma que ven acá, pasa el aire por acá del paciente y hay receptores que ven volumen y flujo y finalmente dan una gráfica. Este de acá es otro tipo de espirómetro como neumotacómetro, con una serie de tubos capilares que son como los sensores. Miren, mucho más bonitos. Estos son neumotacómetros, muy buenos, neumotacómetros. Permiten hallar volumen, capacidades y flujos. Estos son de la marca MIR. Promedio, su costo está entre $8,000 a $10,000. Y estos son los de turbina. Internamente tienen una pequeña turbina. Tú soplas y esto gira. Da un sonidito que digo de remolino. Y eso también va a procesar una gráfica. Valora volúmenes, valora capacidades y valora flujos. Ahí está. Miren, ahí están todos los espirómetros. Prácticamente, yo tengo este que está acá, el plomito, que no es el más moderno, el mío tiene ya como que es cerca de 12 años de antigüedad, pero ahí va. Ese equipito tú lo puedes llevar como si fuera un celular y puedes hacerle a 200 pacientes ambulatorios la prueba. Llegas a tu casa y puedes imprimir las hojitas gráficas e interpretarlas. O si no, lo conectas directamente a una computadora y se puede hacer en la práctica, ¿no? Bueno, estos son los de turbina, es la que se dice igual. Muy bien, entonces recuerden que los parámetros que evaluamos en una espirometría computarizada son
la capacidad vital forzada, el BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo, la relación BEF1, capacidad vital forzada, y por último, el flujo expiratorio 25-75. También se llama flujo mesoexpiratorio, por ejemplo, ahí es mesoexpiratorio. Muy bien, vamos a ver aquí. Es mesoexpiratorio. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bien, y aquí está la curvita. Recuerden lo que hicimos en fisiología. Aquí comienza el paciente a tomar aire. Tome aire, señor. Y en este punto comenzamos. Tome aire, sople. Sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando, hasta que llega a este punto. Y al final recupera el aire. Recupere el aire y se cerró la curva. Esta curva es la curva flujo-volumen, y cuando el paciente bota el aire al inicio, llega a este punto máximo. Este punto máximo se llama el BEF1 o volumen expiratorio forzado. Recuerden que lo normal es que sea igual o mayor al 80%. Igual o mayor al 80% de tu valor normal o ideal. Recuerden que antes de hacer una espirometría, tú colocas en la máquina tus variables antropométricas: peso, talla, sexo, edad y raza. Se colocan esas variables y te da un valor ideal. ¿De acuerdo? Muy bien. BEF1. Después viene el 25-75, que es cuando el paciente hace la expiración forzada, y prácticamente este 25-75 mide el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre, las que miden menos de 2 milímetros. En algunos casos se ha visto que este BEF 25-75 es un predictor precoz de problemas obstructivos crónicos como el EPOC. Por eso es importante pedírselo a los pacientes que fuman. Y por último, el área bajo la curva, todo lo que está por debajo de esta curva de acá, este triángulo de aquí, es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada, que lo normal es que sea igual o mayor al 80%. Ahí está, capacidad vital forzada. Por lo tanto, tengo tres variables. BEF1, capacidad vital forzada, BEF 25-75. Y hay una relación, que es BEF1 entre capacidad vital forzada. Esa relación que hemos visto acá definida, esta que está acá, relación, esto debería ser normalmente igual o mayor a 70. Igual o mayor a 70. Bueno, eso es lo normal entonces. Pero estamos en fisiopatología, tenemos que ver lo anormal. Lo normal, como está acá, de la capacidad vital forzada, igual o mayor a 80% del volumen ideal. El BEF 25, no, este es el BEF1. El BEF1 es, igual manera, se considera normal cuando es igual o mayor del 80%. En el caso de la relación BEF1, capacidad vital forzada, como les comenté, lo normal es que sea igual o mayor a 70. Y el 25-75, no hay un normal claro, hay mucha variabilidad interindividual. Los libros dicen que el 25-75, si está por encima del 70%, ya se puede considerar normal en la mayoría de libros. Es por eso que no he colocado aquí eso, porque no está del todo consensuado. Así que no quiero que yo les pregunte cuánto es normal del 25-25, que no está definido del todo. Pero el BEF1 de capacidad vital forzada, sí, porque no está claro. Y aquí está quienes hablan con bigotitos haciendo una espirometría. Y esa máquina que están viendo ahí es nuestra máquina de espirometría, pletismografía y telco.
es una máquina completa, una Jagger alemana, y el costo de esa máquina es $90.000, y lo tenemos en el Hospital 2 de Mayo. Bueno, vayamos en sí a lo que es la clase, lo anormal. Por lo tanto, les decía que la espirometría puede ser normal, puede ser obstructiva, puede ser restrictiva. También se reportan patrones mixtos, que tengan tanto problema obstructivo como restrictivo. Y aquí tenemos a un niño que se está ahogando por asma, o esta niña que está presentando un rictus de muerte por un asma casi fatal. ¿La gente se muere por asma en el mundo? Por supuesto que sí. Y no solamente en el Perú, sino en países tan desarrollados como Europa. ¿Y por qué se mueren? Porque a veces el sistema de salud no les da una atención inmediata. Así que debemos prevenir. Y para prevenir hay que diagnosticar. Y aquí tenemos el EPOC. El EPOC mundialmente principalmente es causado por el consumo de cigarrillo. Recuerden que el cigarro tiene nicotina. Y la nicotina es una droga muy adictiva. Y hasta ahora la gente sigue fumando. Así que pacientes con EPOC van a seguir apareciendo. A tal punto que para el año 2035 el EPOC va a ser la tercera causa de muerte en el mundo, superando probablemente a problemas cardíacos o accidentes de tránsito. ¿Ven? El EPOC, hay diferentes formas de EPOC. Las más conocidas son el enfisematoso aquí, llamado el soplador rosado, muy agitado, muy disneico, con el tórax en tonel, y el bronquítico crónico, llamado el abotagado azul, con gran cantidad de flema, muy disneico, cianótico. ¿Y por qué presente edemas? Porque desarrollan precozmente cor pulmonale. Recuerden que desarrollar cor pulmonale es una enfermedad cardíaca debido a una enfermedad pulmonar crónica. En el fondo es una falla cardíaca derecha. ¿Ven esta plaquita de tórax? ¿Qué observamos en esta placa de tórax? Si bien es cierto, ustedes no han llevado radiología y todavía no tienen la suerte de haber rotado en el 2 de mayo, ¿de acuerdo? Espero que algunos de ustedes vayan al 2 de mayo, van a ver cantidad de pacientes y en radiología una cantidad de casos, placa del 2 de mayo todos los días. ¿Qué vemos? Aplanamiento en mi diafragmas, mediastino en gota, hiperinsuflación de los campos pulmonares, la típica placa de un enfisematoso. Lo curioso es que esta placa de este paciente de mi hospital nunca había fumado. Nunca había fumado. ¿Pero por qué tiene esa placa? Porque el hombre cocinaba con leña y quemaba ladrillos con leña, porque su trabajo era ladrillero y todo ese humo del ladrillo lo estaba constantemente inhalando. ¿De acuerdo? Terminaba haciendo EPOC. Un minuto, por favor. Soplado rosado. Crónico. Soplado rosado. Acá en el bronquítico crónico, algo como Perdón. Ya, muy bien. Entonces, chicos, esta sería la placa típica de un enfisema pulmonar. Y lógicamente, si yo le hago una espirometría a un paciente como este, es probable que me salga un patrón obstructivo. No se olviden que el asma y el EPOC desarrollan patrones obstructivos. ¿Qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Bien, y el patrón obstructivo, ¿qué características espirométricas tiene? 1. El BEF1 está disminuido. Uno sopla, el paciente con EPOC o asma, y hace esto. No bota con fuerza el volumen expiratorio al primer segundo, y el resto lo bota lento y prolongado
asociado al silbido de pecho característico. Recuerden que los pacientes con asma y EPOC no tienen problema para meter el aire, tienen problema para botarlo, ¿de acuerdo? Expiración prolongada. Así que típicamente el patrón obstructivo tiene expiración prolongada, tiene BEF1 disminuido. Aquí está, BEF1 disminuido. Si el BEF1 disminuye, está disminuyendo el numerador del cociente. Si disminuye este numerador de esta división, el cociente va a disminuir también. Así que lo típico es, en patrón obstructivo, BEF1 bajo y la relación BEF1 capacidad vital forzada también baja. No se olviden, BEF1 menor del 80% y la relación menor de 70%. Es lo típico. La capacidad vital forzada mayormente no se afecta mucho. Miren las curvas. Curva normal, la que está de azul, una persona sana como ustedes. Tome aire, bote. La que está de azul. La que está de rojo es de un asmático. Tome aire, bote. Miren cómo esta parte de la curva hace una concavidad, ¿sí o no? Y recuerden que esta parte de la curva es el BEF 2575, que refleja el flujo de las vías aéreas pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que en el asma no solamente disminuye el BEF1, no solamente hay expiración prolongada, también están obstruidas las vías aéreas de pequeño calibre. Es por eso que algunas personas o algunos estudiosos dicen no se debería llamar solamente asma bronquial, a lo mejor se debe llamar asma bronquiolar, porque también los bronquiolos están con espasmo o con broncoconstricción. Esto es la otra curva que usamos. La curva anterior, esta de acá, por si acaso chicos recuerden, es la curva flujo-volumen. Flujo-volumen. Y esta que viene es la curva volumen-tiempo. Es otra curva que usamos. Miren en una persona normal, lo normal. Y miren en el caso de un paciente con asma, tome aire, bote. Cómo se prolonga la expiración y miren cómo el BEF1 ha disminuido. Así que eso es lo típico de un patrón obstructivo por espirometría. Y ya les he dicho, muchos problemas no es solamente el humo de cigarro, humo de tabaco. El asma bronquial afecta a todos y a esta persona la conocen o no. ¿No es cierto? Bueno, ¿sabían que era asmático o no? Entonces, uno puede ser asmático y puede ser tranquilamente un atleta profesional. No es contraindicación. Lo que se recomienda es que estas personas pasen por evaluaciones médicas para que puedan certificar que son asmáticos y finalmente no los vayan a descalificar si es que les sale el doping positivo. Porque los metabolitos de los broncodilatadores, muchos de ellos se eliminan por la orina. Y si tú los tienes, pero eres asmático, ya fuiste. Piensan que te has dopado a favor. Y aquí está, patrón obstructivo. Lo típico es que el BEF1 esté bajo, el BEF1 menos del 80%, la relación BEF1 capacidad vital forzada menor del 70%. Y cuando más disminuido esté el BEF1, hablaremos de un problema obstructivo ligero, leve, moderado y severo. ¿De acuerdo? Hablamos de que más disminuido esté el BEF1. Uy, caramba, qué buen gallo. Pero es bueno, más cerrado todo el bronquio de la persona, ¿no? Los bronquios de la persona. Bien, vamos ahora, si bien es cierto, el silbido de pecho es característico de asma y de EPOC, no solamente los encontramos en esas dos enfermedades, también encontramos en bronquiectasias. Recuerden chicos que bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios. Las causas más frecuentes de la bronquiectasia son las cicatrices por tuberculosis. Tenemos aspergilosis, TBC, edema pulmonar, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, tumores, cuerpos extraños. Pueden también estar generando problemas de bronquiectasias en las personas. Perdón, de problemas de obstrucción en las personas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está sibilando su pecho, a lo mejor no es asma y es TBC o aspergilosis. Así que mucho cuidado de nebulizar a una persona
que piensa uno que es asmática y realmente es TBC. Y lo nebulizas y está diseminando toda la infección a todo tu personal. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico de asma bronquial? Bueno, los antecedentes familiares. El asmático viene de papás, hermanos, tíos o primos consanguíneos asmáticos o con problemas alérgicos. Número 2, patrón de síntomas. Tos, silbido de pecho, opresión torácica y disnea, sobre todo en las noches o en la madrugada, que se incrementa más con los cambios de clima y de humedad. Y número 3, una espirometría, en donde le hago una espirometría basal, le aplico al paciente 4 partes salbutamol y le repito la espirometría, y con esta fórmula que está abajo podemos más o menos saber en qué porcentaje ha aumentado el BEF1. Si es que el BEF1 con esta fórmula, miren qué relaciona, BEF1 post broncodilatador menos BEF1 pre entre la semisuma por 100. Si esta relación me sale 12% más, repito, me sale 12% o más, debo sospechar que el paciente tiene asma bronquial. No se olviden, el asma bronquial es una enfermedad de broncoespasmo reversible. Es por eso que el asmático aplica un salbutamol, se le aplica al cuerpo y respira mejor. El EPOC no, el EPOC es obstructivo crónico. El EPOC tiene el pecho cerrado, se aplica salbutamol y sigue cerrado. Es por eso que el EPOC pierde calidad de vida. Y no es vida estar constantemente con ahogos, con silbido de pecho y con falta de aire. Un 3 a 7% de pacientes con EPOC se terminan suicidando. Así que para hacer diagnóstico de asma bronquial requiero un test de broncodilatación en espirometría. Otro parámetro es que el BEF1 aumente más de 200 mililitros de valor absoluto o la capacidad vital forzada. Pero de todos, la más importante es esta, aumento del 12% más del BEF1 con el broncodilatador. Miren ahí, en azul la espirometría pre-broncodilatador, es decir, antes de aplicarse salbutamol. Y en rojo tenemos la curva post-broncodilatador. ¿Se dan cuenta cómo mejora? ¿Se dan cuenta que cuando estaba sin inhalador está la curva chiquita? Y cuando ya está con el broncodilatador, la curva mejoró. Miren acá, BEF1 pre, 2.593 mililitros, post, 2.990. Porcentaje de cambio, 15%. ¿Qué dice teoría? Si el BEF1 es 12 o más, es sugestivo de asma, ¿sí o no? En tanto, esto es muy sugestivo de asma bronquial. Perfecto. Muy bien, hasta ahí patrones obstructivos. Vamos a hablar ahora de los patrones restrictivos. Restricción en neumología es pulmón que moviliza poco aire. No se olviden, pulmón que mueve poco aire. Y tenemos como causales de esto problemas como la fibrosis pulmonar, en este caso producto del acúmulo de sílice, una silicosis, la sifoescoliosis, las deformidades pueden conllevar a problemas a nivel de lo que sería las capacidades pulmonares. Bueno, en el patrón restrictivo, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es una capacidad vital forzada disminuida. Es lo primero que disminuye, lo más importante, la capacidad vital forzada. Señor, señora, tomen aire. Bote. Se acabó. Ya no hay más aire. Son pulmones que mueven poco aire, ya sea porque son pequeños, porque están fibrosados, ya sea porque están atrapados por una deformación del tórax, o ya sea porque tus músculos ventilatorios están trabajando mal. Ejemplo, me como un arroz con mariscos y soy alérgico al pulpo, me enroncho, ya me ponen mi antihistamínico. Al día siguiente ya no puedo pararme, a los 2 días ya no puedo pararme y ya tengo dificultad para respirar. ¿Qué enfermedad es esa? El Guillain-Barré, ¿sí o no? Y el Guillain-Barré va paralizando los músculos de manera ascendente. Cuando paralice el diafragma y los intercostales, el paciente tú le pides que bote aire y te va a hacer apenitas. Es una espirometría, va a tener un patrón restrictivo. ¿Me entienden o no? Serían causas ventilatorias. Ahora, en el caso del patrón restrictivo,
Como disminuye el denominador, ¿qué pasa con el cociente? El cociente se mantiene normal o incluso aumenta. Mira la diferencia entre patrón obstructivo y patrón restrictivo. En el obstructivo, el BEF1 está disminuido y la relación disminuida. En el patrón obstructivo es ese, ¿no es cierto? Y en el restrictivo, la capacidad vital forzada está disminuida y la relación está normal. Repito entonces, creo que me he equivocado ahí. Patrón obstructivo, BEF1 bajo y la relación baja. En el restrictivo, BEF1 normal, la capacidad vital forzada disminuida y la relación normal. ¿De acuerdo? Me corrijo ahí. Lo que pasa es que es bien bravo dictar y tener tu cabeza en el hospital. Es bien bravo, ¿no? Porque es un familiar que está ahorita muy delicado. Es lo lindo, hay que seguir avanzando. Patrón restrictivo, miren aquí una curva normal en azul y aquí una curva chiquita. Es un paciente que tiene un problema restrictivo, moviliza pequeño volumen de aire. Tome aire, bote, ya no sale más porque es un pulmón, ya sea fibrosado, ya sea con compromiso de sus músculos ventilatorios. Miren aquí la curva volumen-tiempo en azul, la curva normal, y miren en rojo la curva del problema restrictivo, una curva más reducida, más chiquitita. ¿Qué enfermedades pueden provocar problemas restrictivos? Tenemos problemas como la escoliosis, deformidad de la jaula torácica que aumenta la rigidez de la pared torácica, las toracoplastías es sacar pedazos de costilla y eso originaba que el pulmón se colapsara por los músculos y era una forma de tratar de curar tuberculosis en época preantibiótica. Ya vamos a ver, creo que por ahí unas imágenes. Fibrotórax, neumotórax, Guillain-Barré, los problemas neuromusculares también producen problemas o patrones restrictivos. Y por último, pacientes operados o pacientes con fibrosis pulmonar. Chicos, cuando ustedes vean que dice fibrosis o enfermedad intersticial pulmonar difusa, eso es sinónimo de fibrosis pulmonar. EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID. Y eso es sinónimo de fibrosis pulmonar. Recuerden, cuando yo digo fibrosis pulmonar, estoy hablando de más de 180 enfermedades. No es una enfermedad, son muchas causas de fibrosis pulmonar. Mira acá, una fibrosis pulmonar por neumoconiosis, por acúmulo de carbón. Mira aquí, una fibrosis pulmonar en una radiografía y en una tomografía. Ustedes van a llevar el próximo año radiología y van a saber ustedes que la radiografía es buena, pero mucho mejor es la tomografía en muchos casos. Miren cómo se puede ver las lesiones fibróticas en esa tomografía y ojo, ambos son el mismo paciente. En la placa parecería que no hay gran cosa. Miren en la tomografía, realmente el compromiso es un pulmón duro, no es como una esponja, es un pulmón como si fuera un corcho. Y este pulmón no se puede expandir bien y el paciente moviliza poco volumen de aire. Miren acá, ¿qué les llama la atención? Muy bien. Bien. ¿Qué llama la atención? ¿Ven pulmón derecho? No hay pulmón derecho. ¿Qué observamos? Observamos que hay un pulmón izquierdo y el corazón traccionado. Y este pulmón no es pulmón, es un gran tumor que está reemplazando al pulmón porque es un tumor canceroso. Es una metástasis pulmonar. Si le hacemos una espirometría a este paciente, lógicamente solamente aire va a salir de este pulmoncito que está completamente atrapado, ¿sí o no? Empujado. Así que me va a botar seguramente un patrón restrictivo, porque va a utilizar poco volumen de aire. ¿Y ese tumor de dónde venía? Venía de la pierna, era un sarcoma de muslo que se había ido hacia el pulmón. Bien, para acabar esta parte de espirometría, ya les había dicho, hay patrón obstructivo, hay patrón restrictivo, ¿sí o no? Y también hay patrón mixto. ¿Qué significa mixto? Un componente restrictivo, pero también con un elemento obstructivo a la vez. Son curvas chiquitas y prolongadas.
A ver, sería algo así. Señor, tome aire. Bote. Se acabó, pero igual sale con una expiración prolongada. Otra vez, tome aire. Bote. A lo mejor. ¿Se da cuenta? Poco volumen, pero para colmo lo bota de poquito en poquito. Así que este tipo de problemas de obstrucción más restricción a la vez combinados lo encontramos, por ejemplo, en el EPOC severo. Los pacientes con EPOC severo o EPOC muy avanzado pueden desarrollar patrones mixtos, obstructivos y restrictivos. Ahí se ve, miren aquí la curva en azul, la curva normal, y miren ahí en rojo el componente no solamente obstruido, sino también restrictivo, porque es una curva chiquita, lo característico. Bueno, curvas, volúmenes, tiempos en amarillo normal. Miren el obstructivo, miren el rojo, miren aquí el puntero. Tome aire, bote. Como se prolonga la expiración. Y en el verde, patrón restrictivo. Tome aire, bote. Se acabó. Está haciendo calor, ¿no? Pueden abrir las ventanas, por favor, chicos. Los que están pegados a las ventanas, abran, por favor, abran. Está haciendo calor. A ver si se puede ver acá. Ahí. Muy bien. Entonces, con eso hemos visto lo que viene a ser espirometría. Vamos a hablar de pletismografía. ¿Ya? ¿Me da un minuto, por favor? ¿Me da un minutito? Bien, vamos chicos, rápido. Vamos con lo que es pletismografía. Recordando, pletismografía es una prueba más completa, es una prueba en donde lo que se va a evaluar ya no es solamente los volúmenes y las capacidades, sino también va a evaluar resistencias. Y algo más que va a evaluar es el volumen residual. Recordemos que esta prueba es más completa, más compleja. La máquina es el pletismógrafo corporal, que es mucho más cara que un espirómetro, y va a medir volúmenes, flujos, capacidades y resistencias. Así que es muy completa. Al hallar yo el volumen residual, voy a poder hallar también la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Bien, ¿para qué sirve la pletismografía? Es mucho más completa que una espirometría. Que haya volúmenes, capacidades, que haya procesos obstructivos, restrictivos, mixtos, incluso es más sensible que el espirómetro, que la espirometría. Lógico, no lo vamos a mandar así como mandar una espirometría cada rato,
porque es una prueba cara. Promedio en el mercado una pletismografía está a 400 soles. ¿Y cuáles son sus patrones? Hay una pletismografía normal, hay una pletismografía con componente restrictivo y una pletismografía con componente obstructivo o atrapador. ¿Cuánto es lo normal de capacidad pulmonar total para decir que es una pletismografía normal? Que sea de 80 a 120%. Si la capacidad pulmonar de una persona con pletismografía está entre 80 a 120 es normal. Si la capacidad pulmonar está menos de 80, eso califica con problema restrictivo. Con problema restrictivo. Por ejemplo, una fibrosis, una telectasia, una sifoescoliosis, me va a originar un problema restrictivo. Capacidad pulmonar total menor de 80%. Pero si mi capacidad pulmonar total está por encima del 120%, eso correlaciona con sobredistensión, con hiperinsuflación, es decir, con patrón obstructivo, atrapamiento de aire. ¿Me van siguiendo o no? Fibrótico, pulmón chiquito, capacidad pulmonar disminuida. Enfisematoso, pulmón atrapador obstructivo, va a tener capacidades por encima de 120, ¿ok? Lo vimos hace un rato. ¿Enfisema sí o no? Pregunta, si tengo una pletismografía, ¿cómo estará su capacidad pulmonar total? ¿Normal, disminuida o aumentada? Aumentada, de hecho que más de 120%. Y recuerden que si tienes pulmones grandotes, no eres un superpulmón. No es que vas a correr como Superman, no. Son pulmones que atrapan aire. Tú pídele a este paciente que apague una vela a 20 centímetros de su cara y no lo va a poder hacer. Sople. No lo va a poder hacer porque está obstruida su vía aérea y se traduce por pulmones grandes, insuflados. Y eso, la tomografía. Miren ese pulmón, ya no tiene el aspecto aereado, está completamente fibrosado. Y esta imagen tan fea es el famoso signo del panal de abejas. ¿De acuerdo? Se le llama así porque asemeja un panal de abejas. Y esto es signo de fibrosis pulmonar severa. Fibrosis pulmonar severa. El paciente sopla y solamente bota poquito aire, porque son pulmones que han perdido su compliance, su desensibilidad. Cuando más disminuida esté la capacidad pulmonar, más severo será su restricción. Una caída de la capacidad pulmonar de 70 a 80 cataloga con restricción leve o ligera, 60 a 70 restricción moderada y menos de 60 restricción severa. ¿De acuerdo? Esto es por pletismografía. Bueno, otra cosita más que tienen que saber. A ver, cuando uno tiene enfisema, pulmones grandes, ¿qué volumen de los que ustedes conocen, volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria o volumen residual, es el que aumenta en el enfisematoso? El residual, excelente, ¿de acuerdo? Justamente que no puede botar, está atrapando. Aumenta el volumen residual. Así que el aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional típicamente lo observamos en pacientes con enfisema, con asma o con obstrucción bronquial principalmente. No se olviden eso. Mientras que el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total están disminuidas en restricciones, como la fibrosis pulmonar que hemos hablado. ¿Hasta acá se está entendiendo, chicos? ¿Está claro? Vamos con la última, que sería DELCO, antes de la siguiente clase. ¿Qué es el DELCO? Es el test de difusión de monóxido de carbono, ¿de acuerdo? Recuerden fisiología. El oxígeno difunde como 1. ¿Como cuánto difunde el CO2? Como 20, excelente. ¿Y como cuánto difunde el monóxido de carbono? Como 200, ¿de acuerdo? Chicos, si a mí me dan aire mezclado con monóxido de carbono, la contengo 10 segunditos,
y de ahí voto. Pregunta, chicos, ¿votaré o no votaré monóxido de carbono? No debería votar, porque como es 200 veces más difusible, debería pasar a la sangre, ¿sí o no? Perfecto. Pero si una persona toma monóxido de carbono mezclado con aire, lo contiene, bota, y bota monóxido de carbono, ¿en dónde está la falla? Exacto, en la pared o membrana alveolo capilar, ¿de acuerdo? Así que el monóxido de carbono es una prueba que te determina la capacidad de difusión de este gas y valora la integridad de la membrana alveolo capilar, chicos. Por lo tanto, aquellas enfermedades donde esté rota o fibrosada la membrana alveolo capilar, el delco va a estar disminuido. Ejemplo, enfisema. En el enfisema la membrana está completamente destruida, formado como burbujas de aire, así que el delco va a estar disminuido. Y en la fibrosis pulmonar está lleno de colágeno, y es por eso que va a haber finalmente un delco disminuido. Ahora es importante para tú determinar el delco colocar el nivel de hemoglobina del paciente. No se olviden. Ojo, que no se les ocurra mandarme un reclamo de mis preguntas del examen aduciendo que no esté en la diapositiva porque los hago volar. No tiene que estar en la diapositiva lo que yo hablo. Por eso están en clase, pues, y no mejor sacan fotocopia de la clase, ¿sí o no? ¿Ok? Mucho de lo que yo hablo no está acá, pero se supone que lo están escuchando y lo están introduciendo acá, ¿no? Muy bien, ¿qué vemos acá? Vemos el delco. Delco es en difusión del difusor de monóxido de carbono. Por aquí se inyecta aire con monóxido de carbono, el paciente lo inhala, aguanta la respiración 10 segundos y después lo exhala. Y por aquí sale el aire exhalado y va al analizador de gases. Si se detecta monóxido de carbono, algo está mal. Y si se detecta más y más monóxido de carbono, es que no está difundiendo. Y esta persona tiene algún problema a nivel de su membrana alveolo capilar. Ahora, ¿cuál es el libro referencial para el examen? Es el Fisiopatología de West. No se olviden. El Fisiopatología de West, de WST, es el referencial de la cual le saco la información de esta clase. Difusión de monóxido de carbono, entonces, cuando más disminuido, o mejor dicho, cuando más alterada esté la difusión de la membrana alveolo capilar, el paciente va a botar más cantidad de CO2 en el aire exhalado. No se olviden eso. Ya saben que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina. Por eso es importante que haya nivel de hemoglobina antes de hacer la prueba para hacer las correcciones matemáticas. Ahí está. Membrana alveolo capilar. No se olviden todas las capas que forman la membrana alveolo capilar. El surfactante en celestito, el endotelio capilar, perdón, el endotelio alveolar. ¿Tienen un puntero por ahí? ¿Alguien tiene puntero? ¿Nadie? Bueno, a la próxima delegado, Entonces, vamos, alveolar, surfactante alveolar, endotelio alveolar, membrana basal alveolar, el intersticio, que está por acá, entre capilar y alveolo, la membrana basal del endotelio, el endotelio, la masa de plasma y la pared del glóbulo rojo. Son todas las capas que forman la membrana alveolo capilar. Y si el delco está disminuido, alguna de estas está afectada o alterada. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, miren el puntero. Esto donde está el puntero, el espacio que ni se ve entre alveolo y capilar se llena de colágeno. Y finalmente esto dificulta el libre pasaje o difusión de los gases. Bien, el delco, cuando disminuye en los casos de enfisema, porque se rompe la membrana alveolo capilar, en el caso de enfermedades intersticiales, es decir, fibrosis pulmonar principalmente. También por ahí vemos tromboembolia pulmonar e hipertensión pulmonar como causa de delco bajo. ¿Y cuándo aumenta el delco? Aumenta en las primeras fases de una falla cardíaca congestiva y también se ha visto en hemorragia alveolar. ¿Y por qué aumenta? Porque los capilares están más dilatados y el monóxido de carbono pasa con mayor facilidad. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, vamos.